Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a comenzar nuestro estudio del libro de Miqueas. Voy a invitarte para que oremos. Querido, eterno y bondadoso Dios, cuán agradecidos estamos contigo por tus maravillosas bendiciones y la oportunidad que nos das de abrir tu palabra para poder entender el mensaje especial que tienes para nosotros. Por favor, necesitamos la unción y la compañía y la bendición y la dirección de tu Santo Espíritu. Sin él, Señor, será muy difícil que comprendamos tu palabra. Por eso te necesitamos urgentemente para que vengas a darnos entendimiento y sabiduría. Gracias por tus bondades, pues lo pedimos en Jesús. Amén. Vamos a estudiar el libro de Miqueas, otro profeta considerado parte del grupo de los profetas menores, debido a que su libro es pequeño, pero que su mensaje era oportuno y de gran significado. El nombre de Miqueas es una forma abreviada de Micaya, que significa ¿quién se asemeja a Yahvé? Este profeta no debe ser confundido con otro Miqueas, hijo de Imia, que profetizó en los días de Acab. El autor de este libro no se conoce nada, excepto que se menciona el libro de sí mismo, Miqueas. No se menciona el nombre de su padre, por lo que se supone era de una familia humilde. Lo que no queda duda es que era de Judea, porque solo menciona a los reyes de Judá. Miqueas fue un profeta contemporáneo de Isaías y Oseas, quienes comenzaron su ministerio en el reino de Usías, predecesor de Jotam. La tradición afirma que Miqueas murió pacíficamente en el lugar donde nació, en la primera parte del reinado de Ezequías, antes de la caída de Samaria. El profeta se destaca por su lenguaje sencillo, directo, vigoroso, amante de las figuras del lenguaje y juegos de palabras. Es osado y severo con el pecado, sin embargo es tierno de corazón, triste de espíritu, amable y compasivo. Igual que Isaías, Miqueas ya acabó su ministerio profético en el periodo crítico de la última mitad del siglo VIII a.C. Era el periodo del dominio asirio. En ese entonces el rey era Jotam, que fue un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, pero que no destruyó del todo los lugares de adoración idólatra. Pero le sucedió su hijo Acaz. Fue un rey malvado que instituyó la idolatría, colocó los altares idolátricos dentro del templo. En 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 3, se dice: quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Fue considerado el rey más idólatra del reino en Judá. Fue en ese periodo cuando Miqueas ejerce su oficio profético. La gente ofrecía todavía en el templo sacrificios a Dios, pero después a los diversos ídolos que tenían. Fue una época de confusión, pero algo interesante es que el hijo de Acaz fue Ezequías, que fue un rey consagrado a Dios. En el libro de Miqueas predominan dos temas. Primero, la condenación de los pecados del pueblo y el castigo resultante en el cautiverio. Y el segundo tema es la liberación de Israel y la gloria y el gozo del reino mesiánico. Estos temas alternan en todo el libro de Miqueas. Su ministerio fue principalmente para Judá, aunque hace algunas referencias a Samaria, a quienes llamaba frecuentemente a su lealtad a Dios. Capítulo 1. Lamento sobre Samaria y Jerusalén. Este capítulo señala los pecados de Judá e Israel y las consecuencias de su conducta, pero también es un llamado al arrepentimiento.
El uso de figuras fuertes que describen la ira de Dios sobre un pueblo maligno es común en este capítulo. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 4. El día de la cólera de Jehová está próximo. Leamos el versículo 1. Palabra de Jehová que fue dirigida a Miqueas de Moseret en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Se describe a Miqueas de Moseret. Moseret era una aldea que se ubicaba al sur de Judá, a unos 34 kilómetros de Jerusalén, cerca de la provincia de Gad. Por eso se lo identifica como Moseret Gad. El profeta es llamado por Dios para ejercer su obra profética bajo los reyes de Judá, Jotam desde el 740 al 736 a.C., Acaz 736 al 727 a.C., y Ezequías 727 al 698 a.C. Esto significa que la misión de Miqueas fue especialmente para el reino de Judá. Sin embargo, lo mismo que Amós, también profetizó contra el reino del norte. Es lo que el Señor le reveló sobre Samaria y Jerusalén. Es interesante que Isaías, Osea y Amós comenzaron a profetizar poco antes que Miqueas. Así que este mensaje es para todo Israel. El Señor invita a todos los pueblos a ser testigos de la rebelión y por ende del castigo que vendrá sobre las tierras de Judá y Samaria. Leamos los versículos 2 y 3. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros, porque Jehová sale de su lugar, desciende y camina sobre las alturas de la tierra. Aquí se presenta a Dios como el gobernante supremo que está en su santo templo. El profeta puede haber tenido en cuenta, en primer lugar, el templo de Jerusalén como la morada terrenal del verdadero Dios, y en un sentido más amplio puede haber pensado en el templo de Dios en el cielo. Se presenta simbólicamente a Dios como que desciende y camina sobre las cumbres de las montañas y colinas. Se presenta una solemne y grandiosa descripción simbólica de la venida del juicio divino sobre Samaria y Jerusalén. Dios actúa directamente sobre su pueblo impenitente y debía servir de lección a todas las naciones de la tierra. Elena de White comenta: con infalible exactitud el infinito sigue llevando cuenta con las naciones. Mientras ofrece su misericordia y llama al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta, pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, el ministerio de su ira comienza. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, la misericordia ya no intercede en favor de aquellas naciones. Libro Profetas y Reyes, página 269. Dios lleva cuenta a las naciones de la tierra para emitir un juicio en el que se destaca la justicia divina. Por eso se muestra a Dios saliendo de su templo para ejecutar su juicio, acompañado de grandes fenómenos naturales. Esto sirve de símbolo para lo que pasará al final del tiempo. Jesús termina su obra de intercesión. Los hombres han llegado al colmo de su maldad. Ahora sale el Señor del templo. Su obra de intercesión ha terminado. Ahora viene a dar la recompensa a cada uno. Sigamos con la descripción del versículo 4. Los montes se derretirán debajo de él y los valles se hendirán como las ceras delante del fuego, como las aguas que corren por una pendiente. Con frecuencia se presenta la venida del Señor como acompañado por una convulsión de la naturaleza. Esto finalmente se puede aplicar a lo que sucederá a la tierra en la segunda venida de Cristo, que será precedida y acompañada por un espantoso cataclismo de la naturaleza. Veamos lo que en visión profética Elena de White describe en el momento de la liberación del pueblo de Dios. Esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo, sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece transformada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible
de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Apocalipsis 16:17. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Sigue en gran terremoto, el cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Libro Conflicto de los Siglos, página 694. Una gran conmoción ocurrirá en la tierra en el momento en que antecede la llegada de Jesús a esta tierra por segunda vez. La segunda sección de este primer capítulo de Miqueas son los versículos 5 a 9. Describe la ruina de Samaria y Jerusalén. Leamos el versículo 5. Todo esto por la rebelión de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es acaso Samaria? ¿Cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es acaso Jerusalén? Entonces presentan este juicio que es por la rebelión de Judá y por la rebelión de Israel, siendo que sus capitales Samaria y Jerusalén se habían convertido en los centros de idolatría e iniquidad. Los lugares altos es una referencia a los templetes y santuarios paganos en las cumbres donde se practica la idolatría. El pecado ha llegado a su colmo y el Señor viene a dar castigo a su pueblo por su maldad. El Señor describe el tipo de juicio que vendrá sobre el pueblo de Israel en los versículos 6 y 7. Haré pues de Samaria montones de ruina, tierra para plantar viñas. Derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Todas sus estatuas serán despedazadas, todas sus obras serán quemadas al fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque con salarios de prostituta los juntó, y salario de prostitución volverán a ser. Lo primero que vemos en este relato es que la profecía todavía está en el futuro. El Señor dice: haré. Eso ocurrirá en el 6º año del reinado de Ezequías. Vemos a Miqueas que usa un lenguaje poético para describir la destrucción que vendrá sobre Samaria y posteriormente sobre Judá. La descripción será tal que estas ciudades serán arrasadas y serán campos para plantar viñas. Allí quedará al descubierto su maldad y su rebelión. Se describen las prácticas idolátricas que incluía la prostitución, y los dones a los que se refieren son el pago que recibe por su prostitución. El significado del pasaje es que Samaria debía sufrir la pérdida de aquello en que había confiado. Dios no obrará caprichosamente. Su juicio se basa en evidencias claras que ahora pondrá a la luz de todas las naciones. Miremos los versículos 8 y 9. Por eso me lamentaré y gemiré, andaré descalzo y desnudo, aullando como los chacales, lamentándome como los avestruces, porque su herida es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Miqueas se describe a sí mismo no solo como un enlutado que se quita sus vestimentas externas, sino también como un cautivo completamente privado de ropa que es llevado desnudo y despojado. Por eso se lamenta como un chacal y emite ruidos como un avestruz. El castigo que vendrá sobre el pueblo será tan doloroso, es como una herida incurable. Había terminado el día de gracia de Samaria. La nación había llenado la copa de iniquidad. Había llegado el ajuste de cuentas. Era el tiempo de la ejecución de la ira divina, y por ende Judá también es culpable y recibirá su castigo. La última sección de este capítulo son los versículos 10 al 16, la inminencia de la invasión asiria sobre Judá. Comienza a mencionar una cantidad de ciudades donde el pueblo tratará de encontrar refugio, pero no lo logrará. Leamos los versículos 10 y 11. No lo digáis en Gat ni lloréis mucho, revolcaos en el polvo de Betel Afra. Retírate, morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. No sale el morador de Saanán. Hay llanto en Betesel. A vosotros se os quitará la ayuda.
Aquí se describe la endecha por el castigo que caerá sobre Judá. Es como el llanto de David cuando muere Saúl. Se menciona la ciudad de Gat, la principal de los filisteos, y además se mencionan otras ciudades de otras naciones vecinas, porque la ruina de Judá no debía proclamarse en esos centros enemigos. Versículos 12 al 14. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues Jehová ha hecho que el mal descienda hasta las puertas de Jerusalén. Uncid al carro, bestias veloces, moradores de Laquis. Allí comenzó el pecado de la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, darás dones a Moseret Gat. Las casas a Aksib servirán de trampa a los reyes de Israel. El profeta expresa en forma poética que Israel se siente abandonado de sus supuestos aliados. El profeta parece aludir a selecciones de ciudades que estaban obligadas a defenderse mutuamente, y al parecer el le echa en cara el haberse alegrado porque ha descendido el Señor el mal a las puertas de Jerusalén. Y entonces usa la figura de la dote para decir que va a ceder parte de su territorio al invasor, y menciona una ciudad que estaba cerca, de Gat, que era una ciudad filistea. De ahí en adelante, el juicio inevitable de Dios que vendrá sobre Israel, que alcanzará a Judá, y no habrá salida para este mal que vendrá sobre ellos. Y termina con la descripción de un terrible lamento y expresiones de duelo y dolor que sobrevendrá al pueblo de Israel. Versículos 15 y 16. Aún os enviaré un nuevo conquistador, moradores de Maresa, y la flor de Israel huirá hasta Adulam. Arráncate los cabellos, córtalos por los hijos que tanto amas. Hazte calvo como el buitre, porque van al cautiverio lejos de ti. La referencia a Maresa es parte de una región de Judá que está a unos 35 kilómetros al sureste de Jerusalén. Y al parecer lo que el profeta trata de mencionar es que la nobleza de Israel, que buscará refugio en lugares tales como la cueva de Adulam para salvarse, pero lo que pasará es que tendrán luto y gran dolor por los hijos que perderá y serán llevados cautivos. Estas serían las terribles consecuencias que vendrían sobre Israel. El pecado alcanza al infractor. Dios obrará con justicia. Dios castigará al malvado. Dios obrará con un pueblo que no ha querido entender el amor de Dios. Apreciados amigos y hermanos, Dios otorga a los seres humanos dones y privilegios para que tengan el gozo de participar en la obra de Dios. Pero cuando los seres humanos se rehúsan a seguir las indicaciones divinas y siguen su camino, lo que encuentran es desastre y muerte. Por eso, la mejor decisión es la de caminar tomados de la mano del Señor. Que el Todopoderoso les bendiga y les acompañe. Es mi oración por cada uno. Amén.